Me llamo Isen, tengo 24 años y soy conductor de un servicio de transporte ejecutivo en Los Ángeles. Mi vida es un torbellino de tráfico, noches largas y fragmentos de historias ajenas. Paso horas al volante, escuchando confesiones de pasajeros, amores que se rompen, tratos que se cierran, sueños que se desvanecen. Mi trabajo es simple, conducir, ser discreto y llevar a mis clientes a su destino sin demora. Pero esa mañana, algo en el aire se sentía diferente, como un presentimiento que no podía ignorar. Me asignaron un nuevo cliente, Vikram Desai, un millonario indio de 32 años, en la ciudad por negocios importantes. Mi jefe fue claro, es un pez gordo, Isen. Sé puntual y no hagas preguntas innecesarias. A las 7:30 de la mañana, estacioné frente a un hotel de lujo en el centro. Mientras ajustaba el retrovisor, lo vi salir, alto, con una presencia que llenaba el espacio, moviéndose con una confianza que no necesitaba alardear. Abrió la puerta trasera, me miró y dijo con un español suave, casi musical, «Buenos días, Isen, ¿verdad?» Me sorprendió que recordara mi nombre. «Sí, señor Desai», respondí, intentando sonar profesional. «Llámame Vikram», corrigió con una sonrisa que desarmó mi cautela. Asentí, algo aturdido, y arranqué rumbo a su reunión en el distrito financiero. Durante el trayecto, habló por teléfono en una mezcla de inglés y otro idioma que no reconocí. Yo me concentraba en el tráfico, pero no podía evitar mirarlo por el retrovisor. Había algo en su calma, en la forma en que sus manos se movían al hablar, que me hacía difícil apartar la vista. Esa tarde, después de varias reuniones, Vikram me pidió algo inesperado. «Isen, ¿conoces un lugar auténtico para comer? Nada turístico, algo real». Conocía un puesto de tacos en East LA, uno de esos sitios donde el sabor es puro y la gente no finge. «Te llevaré a los mejores tacos al pastor de la ciudad», dije, rompiendo mi propia regla de mantener distancia. Él sonrió, y por un segundo, sentí un cosquilleo que no supe explicar. Llegamos al lugar, un puesto con luces tenues y el aroma de carne asada llenando el aire. Para mi sorpresa, Vikram insistió en que me sentara con él. «No es una orden, es una invitación», dijo, y su tono tenía un matiz juguetón. Acepté, nervioso, sabiendo que cruzaba una línea. Mientras comíamos, me preguntó sobre mi vida, por qué conducía, qué soñaba. Le conté que había dejado la universidad para ayudar a mi familia, que me gustaba la música indie y que a veces imaginaba tener mi propia empresa. Él escuchaba con una atención que me desconcertaba, como si mis palabras importaran de verdad. Cuando terminamos, me miró fijo. «Gracias, Isen. Esto es exactamente lo que necesitaba, algo real». Su voz era baja, casi íntima. Sentí un calor subiendo por mi pecho, una chispa que no esperaba. Mientras conducía de regreso al hotel, supe que algo había cambiado. No era solo un cliente más. Era el comienzo de algo que podía quemarme si no tenía cuidado. Los días siguientes con Vikram fueron como conducir por una carretera desconocida, emocionante, pero con la constante sensación de que un giro brusco podía cambiarlo todo. Cada mañana, lo recogí en su hotel en el centro de Los Ángeles, y aunque mi trabajo era llevarlo a reuniones con ejecutivos en rascacielos relucientes, él parecía más interesado en lo que yo podía mostrarle de la ciudad. «Quiero ver el verdadero LA, Isen», me dijo una tarde, mientras el tráfico de la autopista 405 nos atrapaba. «Nada de guías turísticas. Tú conoces los secretos de este lugar, ¿verdad?» No pude resistir su entusiasmo. Lo llevé a Dana's Beach, donde caminamos entre artistas callejeros y el olor a sal del océano. Nos detuvimos en un food truck para compartir un burrito, riendo cuando el pico de la salsa lo hizo toser. «Esto no lo sirven en Mumbai», bromeó, limpiándose la boca. Entre risas, me preguntó más sobre mí, si tenía familia cerca, que me mantenía despierto por las noches. Le conté que vivía solo, que mi hermano mayor, Javier, siempre me presionaba para sentar cabeza y que temía decepcionar a mi familia, que no aceptaría fácilmente mi verdad. No dije más,
pero su mirada parecía entender lo que callaba. Vikram también se abrió. Habló de Mumbai, de su familia que lo esperaba con un matrimonio arreglado y responsabilidades que lo asfixiaban. A veces siento que no soy más que un engranaje en sus planes, confesó, mientras mirábamos el atardecer desde un mirador en Griffith Park. Sus palabras me golpearon. Yo también conocía esa presión, aunque en una escala diferente. En ese momento, sentí una conexión que iba más allá de las charlas casuales. Nuestras vidas, tan distintas, parecían cruzarse en un deseo compartido de escapar. Pero no todo era tan sencillo. Durante una de sus reuniones, noté las miradas de sus colegas. Uno de ellos, un hombre de traje impecable, me observó con recelo cuando Vikram me pidió que me quedara cerca. ¿Siempre es tan amigable con los conductores?, preguntó con un tono que destilaba sospecha. Me limité a encogerme de hombros, pero el comentario se quedó rondando en mi cabeza. Sabía que cruzar la línea con Vikram podía costarme caro, no solo en el trabajo, sino con mi propia familia. Javier ya me había advertido una vez, no hagas cosas que avergüencen a mamá. La idea de que descubrieran lo que sentía por Vikram me hacía sudar frío. Esa noche, en un café escondido en Silver Lake, Vikram me tomó de la mano bajo la mesa. Fue un gesto breve, pero suficiente para acelerar mi pulso. No sé cuánto tiempo estaré aquí, Isen, dijo, con un matiz de urgencia. Pero contigo siento que puedo ser yo mismo. Quise responder, pero las palabras se atoraron. La chispa que había sentido días antes ahora era una llama que crecía, y no estaba seguro de querer apagarla, aunque sabía que el fuego podía consumirnos a ambos. El tercer día con Vikram trajo una mezcla de euforia y temor. Lo recogí temprano, como siempre, frente a su hotel en el centro de Los Ángeles. Su sonrisa al subir a la camioneta me hizo olvidar por un instante las advertencias de mi jefe: mantén la distancia, Isen, es un cliente importante. Pero con Vikram, la distancia era lo último que quería. Durante el trayecto a una reunión en Century City, me pidió que lo llevara después a un lugar donde pudiéramos hablar sin interrupciones. Necesito un respiro de tanto protocolo, dijo, mirando por la ventana el tráfico que se arrastraba. Asentí, sintiendo como mi corazón latía más rápido ante la idea de otro momento a solas. Esa tarde, lo llevé a un parque tranquilo en Echo Park. Caminamos entre árboles y puestos de comida ambulante, compartiendo una limonada helada mientras él hablaba de su vida en Mumbai. Mi familia ya tiene mi futuro planeado, un matrimonio que no quiero, un imperio que debo liderar. No hay espacio para mí, para lo que siento. Su voz tembló ligeramente, y por primera vez vi una grieta en su fachada de confianza. Le conté mi propio peso, el miedo a que mi hermano Javier, o peor, mi madre, descubrieran que me sentía atraído por hombres. Javier dice que ser así es una vergüenza, admití, mirando al suelo. Vikram posó su mano en mi hombro. No eres una vergüenza, Isen. Eres más valiente de lo que crees. Ese gesto, tan simple, me hizo sentir visto, pero también expuesto. La tensión creció cuando Vikram me invitó a un evento formal en Beverly Hills esa noche. No quiero ir solo, insistió, enviándome un traje a mi apartamento. Acepté, aunque el nudo en mi estómago me advertía que estaba entrando en terreno peligroso. En el salón, rodeado de ejecutivos y copas de champán, me sentía como un intruso. Vikram me presentó como un amigo, pero las miradas de sus colegas eran afiladas. Una mujer, con una sonrisa tensa, comentó: es raro que un conductor esté aquí, ¿no? Vikram respondió con calma, pero noté la incomodidad en su postura. Más tarde, escapamos a un balcón con vista a la ciudad. Las luces de Los Ángeles brillaban como un mar infinito, y allí, lejos de las miradas, Vikram tomó mi mano. Nunca he sentido esto antes, confesó, su voz baja pero firme. Contigo, no tengo que fingir. Mi pulso se disparó. Quise besarlo, pero el eco de las palabras de Javier y la mirada de esa colega me frenaron. ¿Y si alguien nos ve?, pregunté, con el miedo apretándome el pecho. Él apretó mi mano con más fuerza.
Por primera vez, no me importa. Pero yo sí lo sentía. Sabía que un rumor podía destruir su reputación y mi vida. Cuando regresamos al salón, un colega suyo, un hombre de voz grave, se acercó. Ten cuidado, Vikram. La gente habla, dijo, lanzándome una mirada que me heló. La realidad me golpeó, no éramos solo dos personas conectando. Él era un magnate con un futuro trazado, y yo, un conductor que apenas mantenía a flote su vida. En el trayecto de vuelta, el silencio entre nosotros pesaba. Vikram intentó hablar, pero yo solo asentí, atrapado en mis dudas. La llama que nos unía ardía con fuerza, pero ahora veía las sombras que proyectaba, el riesgo de perder mi trabajo, la condena de mi familia, el abismo entre nuestros mundos. La noche después del evento en Beverly Hills, mi cabeza era un torbellino. Las palabras de Vikram en el balcón, contigo no tengo que fingir, resonaban, pero también lo hacían las miradas de sus colegas y el eco de la desaprobación de mi hermano Javier. Me sentía dividido entre el deseo de dejarme llevar y el miedo a las consecuencias. Cuando Vikram me pidió que lo recogiera esa tarde, su voz al teléfono sonaba distinta, más suave, casi suplicante. Necesito verte, Isen. No como conductor, sino como tú. Dudé, pero accedí, sabiendo que cada paso me acercaba a un borde del que no podría regresar. Lo llevé a su hotel, pero en lugar de despedirse, me invitó a subir a su suite. Solo a hablar, dijo, aunque sus ojos decían otra cosa. Subí, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que él lo oyera. Nos sentamos en un sofá, con la ciudad brillando a través de los ventanales. Hablamos de cosas pequeñas al principio, un chiste sobre el tráfico, una anécdota de su infancia en Mumbai. Pero pronto la conversación se volvió más cruda. No sé cuánto tiempo más podré soportar esto, confesó Vikram. Mi familia me presiona para volver, para casarme con alguien que no amo. Pero estar aquí, contigo, me hace querer otra cosa. Sus palabras me golpearon. Quise decirle que yo también sentía eso, que él había despertado algo en mí que no podía ignorar, pero el miedo me frenaba. Entonces, sin previo aviso, se inclinó y me besó. Fue un beso lento, cuidadoso, pero cargado de una urgencia que nos envolvió a ambos. Respondí, dejando que el deseo silenciara mis dudas. Sus manos encontraron mi cintura, las mías se aferraron a él. Por un momento, el mundo exterior, mi trabajo, mi familia, su futuro, desapareció. Nos dejamos llevar, cada roce un desafío a las reglas que nos separaban. Pero incluso en ese instante, una parte de mí sabía que esto no podía durar. A la mañana siguiente, la realidad me alcanzó como un golpe. Mientras esperaba a Vikram en el lobby, uno de sus colegas, el mismo que me había mirado con desprecio en el evento, se acercó. Sé lo que estás haciendo, dijo, su voz baja pero cortante. ¿Crees que puedes aprovecharte de él, verdad? Un conductor como tú no tiene nada que hacer con alguien como Vikram. Sus palabras me atravesaron, alimentando la inseguridad que ya cargaba. ¿Y si tenía razón? ¿Y si solo era un capricho para Vikram? Peor aún, esa tarde, mientras lo llevaba a otra reunión, lo escuché hablar por teléfono en el asiento trasero. Sí, lo entiendo. Cumpliré con lo acordado. El matrimonio sigue en pie. Su voz era fría, resignada. Sentí una punzada en el pecho, como si el aire se me escapara. No dijo nada cuando colgó, pero el silencio entre nosotros era ensordecedor. ¿Todo lo que habíamos compartido era una mentira? Me sentí estúpido por haber creído que alguien como él podía arriesgarlo todo por alguien como yo. Esa noche, lo dejé en su hotel sin decir una palabra. Isen, espera, intentó, pero yo negué con la cabeza y arranqué. La traición no era solo suya, también me sentía traicionado por mis propios sentimientos, por haber bajado la guardia. Conduje por las calles de Los Ángeles, el brillo de las luces ahora opaco, preguntándome si alguna vez podría confiar en lo que sentía.
La llama que nos había unido se apagaba, y el dolor de esa pérdida era más profundo de lo que estaba listo para admitir. El último día con Vikram amaneció gris, como si Los Ángeles supiera que algo se rompía. Lo recogí en su hotel a las 6 de la mañana para llevarlo al aeropuerto. El trayecto a Lax fue un silencio pesado, solo roto por el zumbido del motor y el murmullo de la radio. No podía mirarlo por el retrovisor sin sentir una mezcla de rabia y tristeza. La noche anterior, sus palabras por teléfono, el matrimonio sigue en pie, seguían clavadas en mí. Me había permitido soñar con algo imposible, y ahora pagaba el precio. En el camino, Vikram intentó hablar. Isen, lo que dije ayer, no es tan simple. Lo corté con un gesto. No hace falta que expliques, dije, mi voz más fría de lo que esperaba. Él suspiró, mirando por la ventana. No quiero que pienses que esto no significó nada. Pero yo ya no podía confiar en sus palabras. Cada semáforo, cada calle, me recordaba los momentos que habíamos compartido, las risas en Dana's Beach, el roce de su mano en el balcón. Todo se sentía ahora como un espejismo. Al llegar al aeropuerto, un grupo de ejecutivos lo esperaba junto a las puertas de salidas internacionales. Bajó de la camioneta, y por un instante, creí que se despediría con la misma frialdad que yo. Pero antes de cerrar la puerta, deslizó un papel en mi mano. Léelo después, murmuró, y su mirada, breve pero intensa, me desarmó. Luego se unió a su séquito, desapareciendo entre el bullicio del terminal. Me quedé ahí, con el papel arrugado en la mano, sintiendo un vacío que no podía nombrar. De vuelta en mi apartamento, abrí la nota. Isen, tú me mostraste quién podría ser. No sé cómo, pero encontraré un camino. Gracias. Las palabras eran pocas, pero encendieron algo en mí, una chispa de esperanza que no quería dejar crecer. Los días siguientes fueron un borrón. Volví a mi rutina de conductor, pero cada esquina de la ciudad me recordaba a Vikram. Mi hermano Javier, al enterarse de que había pasado demasiado tiempo con un cliente, me confrontó. ¿Qué estás haciendo con tu vida, Isen? No hagas cosas que nos avergüencen. Su voz era un eco de mis propios miedos, pero por primera vez, no me doblegué. No es una vergüenza ser quien soy, respondí, sorprendido por mi propia firmeza. Pasaron semanas sin noticias de Vikram. Me preguntaba si habría vuelto a su vida prediseñada, si nuestro encuentro fue solo un paréntesis. Entonces, un sobre llegó a mi buzón, sin remitente. Dentro, una carta breve: querido Isen, no te he olvidado. Estoy luchando por ser libre, por vivir como el hombre que conociste. Tú me diste el valor para intentarlo. Con cariño, Vikram. Mi corazón dio un vuelco. No prometía un reencuentro, pero sus palabras me dieron fuerza para enfrentar mi propia batalla. Empecé a hablar con mi madre, con cuidado, sobre quién era realmente. No fue fácil, sus silencios dolían más que las palabras de Javier, pero cada conversación era un paso hacia aceptarme. Vikram y yo éramos de mundos distintos, y tal vez nunca volveríamos a cruzarnos. Pero lo que compartimos me enseñó que el amor, aunque fugaz, puede cambiarte para siempre. Conduzco por Los Ángeles ahora con una certeza nueva: no importa cuán grande sea el riesgo, vale la pena ser fiel a uno mismo.